Radio Tertulia, el programa sonoro visual con el mejor entendimiento del país. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a su grandilocuente programa pseudo-intelectual. Con más de 53 años de experiencia, nuestro programa ha acompañado sus tardes y amenizado su estudio. Porque cuando la pregunta se presenta, nosotros se la respondemos. En tu hogar, ahí estamos, en tu alcoba, ahí estamos, siempre contigo, Radio Tertulia. El día de hoy, un grupo poco selecto de fantásticos intelectuales estudiosos del derecho ha sido invitado para sobrepensar y sobreanalizar el Código Civil. El grupo está conformado por la doctora Juliana Ruiz como la historióloga civilista, la doctora Yesenia Echeverry con sus conocimientos en la ingeniería de estructura de códigos civiles, el sabio del lenguaje inteligible, el magnánimo doctor Juan Esteban Santiago Caro como el maestro de la legislación. Y por último, pero no menos importante, la cándida especialista en jurisprudencia interpretatelúrica aristotélica constitucional, con al menos 5 líneas jurisprudenciales hechas, la doctora Valentina Wills Arias. De esta manera, nuestro grupo de genios, nuestros protagonistas con su idiosincrasia, ávidos juristas, lograrán que usted como oyente no solo entienda el tema, sino que a lo mejor le guste. Sin nada más que agregar, damos inicio a esta primera emisión televisada de Radio Tertulia. Recuerden, no es tertulia sin Radio Tertulia. Que hablen los genios. Buenas, me imagino que tú ya sabes quién soy, pues obvio que no. Tú eres... no me importa, después lo voy a saber. Te quería contar algo. En vista de que no nos dieron moderador, y pues también en vista de mi amplia experiencia, pues yo voy a dirigir esto. ¿Sabes? Porque pienso que con mi dirección Radio Tertulia va a alcanzar unos niveles nunca antes vistos. Bueno, pero yo creo que... Está bien. No me importa, igual lo voy a hacer. Bueno. Señoritas, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo voy a dirigir esto, ¿sí? No me tienen que dar las gracias. Vamos, en 3, 2... Estimados genios, gracias por venir. Por favor, comiencen a disertar. Para comenzar, se plantea una pregunta. ¿Cuál ha sido la historia del Código Civil colombiano? Yo creo que le quitaron el papel al moderador. Bueno, señoras y señores. Yo soy señorita. Yo sí prefiero que me diga ecuánime doctor, si no es mucha molestia. Yo así estoy bien. Bueno, no importa. Siendo este mi campo de estudio, comenzaré con mi conversación. Andrés Bello comenzó a trabajar privativamente en la elaboración de un contrato civil y se interesó en el Congreso de Chile por ese trabajo. En 1840 creó una comisión de legislación del Congreso Nacional. Bello era el alma de este Congreso y cuando se disolvió siguió el trabajo de manera aislada y en silencio y en 1852 la terminó. Este trabajo fue aprobado como Ley Nacional de Chile en 1855. En Colombia había una federación en virtud de la Constitución en 1858. Estaba compuesta por los estados de Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Magdalena, Panamá y Santander. Tenían facultades de dictar leyes sobre civil y penal en sus respectivos territorios. En 1858, el Estado Soberano de Santander aceptó el Código Civil de Bello con algunas modificaciones. Esencialmente, las modificaciones consistían en disolución de matrimonio por la decisión de uno de los cónyuges, supresión de la clasificación de los hijos en adulterinos, incestuosos y sacrilegios. Se permitió a los hijos obtener la legitimación más allá de la pensión de alimentos. Se suprimió la muerte civil, se suprimió las restricciones a la libertad de expresión mediante la supresión de la ilicitud en los negocios de venta de libros de circulación prohibida. Plena libertad al pacto de los intereses, el cual obedecía a las corrientes de los liberalistas radicales, quienes intentaron modernizar el país, actualizar la legislación
y la administración del Estado después de que aceptaron los demás estados soberanos. Cundinamarca, Cauca la aceptó en 1859, Panamá en 1860, Antioquia y Boyacá en 1864, luego el 26 de mayo de 1873, el presidente Murillo expidió el código que debía regir de forma unánime en los Estados Unidos de Colombia, el Código Civil de 1873. Siguió rigiendo como código único para la República de Colombia. Bueno, pero realmente un código así de sencillo, pues es muy fácil copiarlo del Código Napoleón de 1804. Ay, no, usted se equivoca, yo algo escuché. No, porque si así fuera, yo ya lo sabría, porque siempre digo, no hay mal que por bien no venga. Tú no dices la pues, verdad, ni tú estás Como que, diciendo como se me ocurre, sí. yo he estudiado esto. señor. Calma, genios, estimados tertuliantes. No dejen que sus mentes se pierdan en los albores del disenso. Sí, por favor. Por favor. Pero bueno, ¿realmente aquí es una copia o no lo es? ¿Cómo vamos a decidir esto? Piedra, papel o tijera. No, un momento, no. Creo que eso está aquí, en el Código Civil. ¿Qué dice? Lo que ustedes no dejan decir, las corrientes jurídicas que influyeron en el Código Civil, muchos piensan que Andrés Bello hizo una copia y pega del Código de Napoleón de 1804, pero no es así. Yo les voy a decir dónde se influenció. El derecho romano puro, que es el Corpus Iuris Civilis. El derecho germano, códigos de Austria y de Prusia, y especialmente la obra de Savigny. Esta corriente influenció en el concepto del domicilio, residencia habitual de una persona en un lugar. Bello también adoptó en este derecho el comienzo de la personalidad, la presunción de los comunientes y la muerte por presunción. El viejo derecho español, las 7 partidas de la novicia recopilación, el derecho francés, ante todo la obra de Potter, el Código francés de 1804, con los comentarios del Bircher y Rogon. Bello extrajo de la antigua legislación española y del derecho romano la institución del matrimonio y las tutelas y las curadurías en general. De los derechos romanos, germánicos y españoles extrajo la doctrina general del libro de bienes, igual que los modos de adquirir una propiedad y demás derechos reales. También la transmisión o tradición del derecho. Las acciones posesionarias de reivindicación fueron elaboradas siguiendo lo aprendido de Savigny, de Potter y el derecho romano. El Código de Prusia, Austria, las instituciones romanas y las antiguas leyes españolas le dan a Bello las ideas para las sucesiones por causa de muerte. Bello se basó en las obras de Potter y el Código de Napoleón para la construcción de la teoría general de las obligaciones y la mayor parte del contrato. Es posible explicar la institución de la hipoteca, las capitulaciones matrimoniales, las del sistema general del registro y otras. Entonces ni Bello copió todo el código ni se inventó todas las cosas que marcan en el derecho francés. Exactamente, así nos queda mucho más claro a todos. Muy interesante el tema. Claro, yo hubiese podido inventarme mis propias fuentes de derecho y hacer un mejor código sin las contradicciones del que tenemos hoy en día. Pero bueno, pues yo entiendo que hay niveles de niveles y pues toca darle mérito a Bello. Contradicciones, ¿cuáles contradicciones? Ay, pues niño, las del Código Civil de Bello. El Código Civil tiene contradicciones. Claro, y para eso se necesita estudiar su estructura. Bueno, ¿y quién sabe de eso? Si me da 20 minutos, le digo. No hace falta, yo sé del tema, tomo la vocería. No, pues tocó. ¿Acaso usted sabe cómo comienza y cómo termina el Código Civil? Ay, pues muy sencillo. Inicia con el primer artículo y finaliza con el último. Ay, doctor Santiago, déjeme decirle que usted es una persona muy intelectual. Siempre se agradece una mención Bueno, de lo ya. Doctora Yesenia, comience con su tema, por favor. Bueno, podemos decir que la estructura de los códigos civiles es la expresión que se usa en el ámbito jurídico para referirse al proceso técnico y metódico,
mediante el cual se diseñan y organizan estructuras de códigos civiles, es decir, como los juristas y los legisladores construyen un cuerpo normativo coherente y sistemático que regula las relaciones privadas entre las personas, podemos decir familia, contratos, bienes, sucesiones, obligaciones y etc. Tenemos pues los elementos principales de la ingeniería del Código Civil. La codificación, que es la que busca reunir en un solo cuerpo normativo ordenado y lógico todas las reglas del derecho civil que antes se podían estar dispersas en distintas leyes o costumbres. Ejemplo, el Código Civil de Andrés Bello en Latinoamérica o el Código Napoleónico en Francia. La sistematización. El código se organiza en libros, títulos, capítulos y artículos. Por lo general, se sigue un esquema clásico, que son las personas, bienes, modos de adquirir, obligaciones, familia y sucesiones. La técnica legislativa. Uso de un lenguaje claro y preciso y estable. Las definiciones jurídicas básicas. Como ejemplo podemos decir que es un contrato, que es un bien, que es la posesión. Las reglas generales al inicio y disposiciones especiales después. Las fuentes e influencias. Cada país adapta su código civil a su realidad social, económica y cultural. Evolución y reforma. La ingeniería del código no es estática. Los códigos se modifican para adaptarse a nuevas realidades. Las familias diversas, protección de consumidores, derechos fundamentales, perspectivas de género y demás. En resumen, la ingeniería de los códigos civiles es el arte y la técnica de construir un sistema jurídico civil ordenado, coherente y duradero, que puede servir como base de la vida en la sociedad. Bueno, en lo concerniente a los principios que regulan el Código Civil colombiano, es importante tener en cuenta que estos principios, más allá de regir el Código Civil, rigen todas las disposiciones colombianas, es decir, principios universales ligados a la moral que dentro de lo plausible que percibimos en las sociedades podemos distinguir que esto nos logra representar qué es lo bueno y qué no, bajo qué causales, y más que ser visto bien socialmente es lo que nos puede ayudar a nosotros a autorregular nuestras conductas, tal como muchos antropólogos y sociólogos lo han dicho a lo largo de la historia. Dentro de los principios que podemos encontrar en el Código Civil colombiano que los rigen, podemos encontrar una categoría de principios bastante amplios que también rigen la Constitución Política colombiana y unos quizá un tanto conservadores que se quedaron en el Código Civil colombiano. Dentro de los principios conservadores podemos encontrar tal como la monogamia, que se encarga de regular todo lo relacionado al matrimonio y uniones maritales de hecho. A modo general, los principios que regulan el Código Civil colombiano, muy ligados a los principios constitucionales que tenemos en nuestra Carta Magna, podemos encontrar el derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la propiedad privada, libertad de expresión, derecho a poder decidir sobre sí mismos, y todos estos derechos y principios son los que abarcan esa parte que empieza a regir todo lo relacionado a la moral y los principios que son fundamentales para que la disposición no se quede en una simple ley, sino también en un conducto regular para todos nosotros. Efectivamente, estimada doctora, igual yo sí quiero hacer una crítica, y es que el Código Civil, muchas de las soluciones que da son meramente casuísticas, son para casos concretos y singulares, cuando muchas veces en el Código o en el derecho civil propiamente deben ser más genéricas. Ciertamente es un error que yo no hubiese cometido, pero como digo, toca darle mérito a Andrés Bello, y ese es el entendimiento que toca hacerse. Bueno, pero es que de eso se trata. Yo creo que ahora sí ya nos queda mucho más claro a todos. Efectivamente, mi estimada señora, cuyo nombre no recuerdo, pero nótese aquí, con entonado acento, con ahínco conceptual genérico jurídico, que gran parte de lo dicho hasta este momento ya no aplica del todo. Se ha ido transformando, se ha ido atenuando, disminuido, cambiando. Y eso no es más que una muestra que este Código Civil, este libro añejo, ha venido cambiando gracias a la legislación. Claro, pues unos cambios mínimos. Mínimos para la gente que no los entiende, pero no se preocupen, que yo con mucho gusto se los explico. Usted. Pues obviamente yo acá soy el mejor candidato, como siempre digo. ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? Ay, no, coador, usted está insoportable. ¿Cómo que insoportable? Yo sí hace rato estamos mirando No, esto. usted no está mirando. Nadie ha estudiado tanto que usted acaso sabe Entiendan que no se trata de eso. que no se trata de qué. Muy interesante lo dicho hasta este momento, claro que sí. Hasta ahora nuestros tertuliantes nos han señalado el camino a la verdad, lo que nos permite cambiar esta vida vacía. Sus palabras se han alineado a los estándares intelectuales y metafísicos del derecho. Esta conversación no acaba.
Después de un breve corte comercial de nuestras emisiones, volveremos con nuevas preguntas. ¿Qué legislación modifica el Código Civil? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Las respuestas a esas inquietudes que no lo dejan dormir las encuentra solamente aquí, en Radio Tertulia. Recuerde, no es tertulia sin Radio Tertulia. Después de este corte comercial, nuestros tertuliantes vuelven más recargados para abordar todas las preguntas que usted como oyente se hace todos los días y no lo dejan dormir. ¿Qué legislación modifica el Código Civil? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia al respecto? Cabe decir que tras intercambiar sus puntos de vista, nuestros egregios e ilustres tertuliantes han logrado alinear sus elocuentes mentes en la órbita de la más serena y ecuánime de las disertaciones. Con sus ánimos templados y sus espíritus prestos, podemos proceder a desentrañar las profundas preguntas que hoy nos convocan. Adelante, tertuliantes. Estudiando el Código Civil. No, pero es que Realmente no eso. Si es así. deja de ser así. No funciona de esa manera. ¿Y quién lo dice? Pues todo. Todos lo estábamos discutiendo acá. Ay, pues a la larga, a lo que se me hace. Definitivamente a mentes ciegas, oídos mudos. Oídos mudos los suyos, señor. Pero es que siempre es ese irrespeto, doctora. eso No, señora, estamos haciendo, es un canal educativo, es un contenido educativo para la gente. Y ese es 3, 2, 1, al aire. Claro que sí, retomamos en este momento nuestra emisión. En ese punto yo tomaré la vocería, como siempre debió haber sido, para abordar el tema de la legislación que modifica el Código Civil. En ese punto usaré mis apuntes, mis intelectuales apuntes, para abordar este tema. Primero hay que tener en cuenta que la vigencia del Código Civil se tiene en 5 fases. Primero la fase de conocimiento, que es cuando inicia el Código Civil, ¿cierto, doctora? Pero en ese punto, cuando se terminó de conocer qué es lo que ocurre, se comienzan a notar las imperfecciones, se comienzan a notar las contradicciones. Y entonces, ¿qué pasa? Llega la segunda etapa para corregir efectivamente esas incongruencias y esos vacíos, pero conservando las ideas esenciales del código. Ahí se conserva, digamos, la visión conservadora del Estado. Resulta que pues, el tiempo va avanzando y la sociedad va cambiando y también, digamos, las instituciones económicas. Entonces ya no se podía seguir imponiendo ese espíritu primitivo que tenía el código. Entonces, ¿qué pasa? La tercera etapa, que es para adaptar el libro, ese código que se tenía, a la sociedad de ese entonces, cambiando ya las ideas esenciales. En la cuarta etapa se expiden leyes para suprimir las desigualdades jurídicas y modernizar el ordenamiento. Y la quinta etapa surge cuando aparece la Constitución Política de Colombia de 1991 y pues con su entendimiento de la igualdad absoluta y los derechos fundamentales. Ahora voy a abordar cada etapa de una manera más increíble, más impresionante, como solo yo puedo hacerlo. La primera etapa inicia en 1858 cuando el código lo adopta el estado de Santander y pues al final lo empiezan a adoptar todos los estados de los Estados Unidos de Colombia. Y en 1873 pues se ve que es posible ponerlo a la nación. La segunda etapa va desde 1886 más o menos con la nueva constitución y va hasta 1932. Aquí ninguna institución civil se modifica sustancialmente. La tercera etapa inicia con la ley número 28 de 1932. Aquí se cambia la estructura del código y no solo ya simplemente los artículos. ¿Qué es lo que ocurre, doctora? Yo le cuento. Por ejemplo, en este punto, en este año, se establece una nueva sociedad conyugal en donde ambos cónyuges pueden administrar sus bienes de forma libre. Eso no lo tenía el Código Civil antes. Ya de la segunda etapa, ¿cuál fue la primera ley que dio inicio a esa segunda etapa? Recordemos que fue en 1886. La primera fue la ley número 32 de ese año sobre la propiedad literaria y artística. El código originalmente solo tenía un artículo para esto y pues esa ley lo comenzó a abordar de una mejor manera porque ya se estaba notando la necesidad de adoptar unas nuevas normas al respecto. La ley de ese 86 se reemplazó por otra en el 40, pero pues no nos vamos a meter con eso, la cual fue modificada por otra ley en el 82 y así sucesivamente.
Con la ley 57 de 1887 se dijo pues que Colombia iba a adoptar el código, de ese código pues, increíble de Andrés Bello, y aclaró algunos puntos ya, digamos, conceptuales. Sí, ya definió que, por ejemplo, cuando el código se refiere a territorio, no es solo a los estados que que eran estados federales en ese entonces, sino a toda la República de Colombia. O, por ejemplo, también se hizo el entendimiento de que muchas veces esa parte de territorios se debía entender como departamentos. Lo mismo que en muchas partes el código hablaba de jueces o de prefectos, ahora debemos entender que solo jueces. También en el 1887, se establecen las reglas para la interpretación de la ley, dando facultad a los jueces de aplicar una norma que regula un caso semejante a otro. Y bueno, y siguió la evolución como con la ley octava de 1922, que daba algunos derechos a las mujeres casadas. Eso siguió. La tercera etapa, recordemos que era de 1932, doctora. Los juristas muy intelectuales, no tanto como yo por supuesto, pero los juristas intelectuales de ese entonces decidieron salirse un poco de ese entendimiento del Código Civil y dictar normas generales para poder responder a las necesidades de ese momento. Así, con la ley número 28 del 32 se ve esto. ¿Cómo estructuraba anteriormente el Código de la Familia? La familia se estructuraba con la incapacidad de las mujeres y con la representación legal a cargo del marido. La nueva ley pues lo cambió al poder, digamos, al decir que las mujeres tenían completa capacidad civil y ya el marido no era un representante legal y la administración de los bienes se hacía de manera libre por parte de ambos. Con esto la ley derogó o modificó, ¿sabe cuántos? Aproximadamente 89 artículos del código original. Y bueno, todo esto siguió de esa manera, se le otorgaron derechos a los hijos extramatrimoniales, se autoriza la investigación de paternidad extramatrimonial, también se regulan las relaciones entre los trabajadores y los propietarios de las tierras, y todo esto ocurre aproximadamente en 1936. En 1946 se prohibió el trabajo de menores de 18 años. En el 48 se introduce el sistema de propiedad horizontal, que era muy nuevo, digamos, en ese momento, y en el 68 se crea el ICBF. Y la legislación de los inicios de los 70, digamos, años 70-71, permitió al presidente dictar normas referentes al derecho procesal y al derecho civil, lo que dio paso al Estatuto del Notariado, al Código de Procedimiento Civil y a un nuevo Código de Comercio. Con la cuarta etapa se dictan leyes para suprimir desigualdades, como bien lo llegaron a mencionar en algunos puntos las doctoras. Además de actualizar instituciones como el arrendamiento de bienes. En 1974, mediante un decreto, se suprimen acciones o entendimientos discriminatorios, como que solo el padre podía corregir a los hijos, que la madre solo podía ejercer la patria potestad a falta del padre, o que la mujer era adúltera si estaba con cualquier otro hombre sexualmente, pero el hombre era infiel solo cuando establecía una relación de concubinato. En 1976 se establece el divorcio de matrimonio civil. En el 81 se aprueba la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer. En 1986 se utiliza el divorcio de matrimonio civil ante notario. En el 90 se define la unión marital de hecho. La quinta etapa, como bien se dijo al inicio, pues es con la Constitución Política de Colombia. Es algo que inició pues hace tiempo y seguimos viviendo hoy en día. Digamos, es de los puntos más extensos, que no lo voy a hacer en este momento porque no lo tengo en mis apuntes. Pero entonces, con la Constitución pues, se protege a la familia sin importar de qué manera está conformada. Aquí se reglamenta la acción de tutela, se reconocen a las comunidades afro la propiedad colectiva de las tierras baldías, se protege a la mujer cabeza de familia, se define la libertad de cultos y en 1996 se aprueba la extinción de dominio sin derecho a indemnización sobre bienes adquiridos con dineros provenientes de alguna actividad ilícita. Y de esta manera culmina esta breve intervención de este ecuánime doctor. Ok, doctor, tengo que admitirlo, usted sabe del tema. Gracias. Pero, ya lo sabía. Pero falta hablar de algo muy importante, es el papel de la jurisprudencia en todo esto. Precisamente esa es la segunda pregunta que vamos a abordar. Yo voy a tomar la vocería del tema para poder explicarlo de una mejor manera, si el doctor Santiago me lo permite. Pues yo no creo que sea pues como necesario, ¿sí me entiendes? No.
Pero realmente eso no importa, doctor Santiago. Yo creo que voy a tomar la vocería de este tema, como ya lo dije en un comienzo, y lo voy a explicar. De modo que la jurisprudencia en Colombia ha tenido un hito bastante importante en el código tan retrógrado que tenemos, que es de 1887. Para unos muy antiguo, para otros muy reciente, pero realmente lo que venimos a discutir aquí es que son necesidades actuales las que van evolucionando con el tiempo, y nuestro Código Civil debe adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, es decir, mediante la jurisprudencia. Desde un comienzo, las altas cortes han tenido un gran prestigio, pero es de gran suma recalcar que todo este tipo de cortes tienen labores importantes, y es añadir a cada caso concreto un factor jurídico que no se encuentra en ese Código Civil. He ahí porque en las sentencias de los fallos encontramos esos fallos que conforman como tal las decisiones que marcan precedente, de modo similar al sistema norteamericano. Entonces podemos deducir de esta manera que esto ha marcado realmente hechos bastante relevantes. Así, por ejemplo, el cambio en el tema de las mujeres. En el Código Civil tenemos establecido que las mujeres no son sujetos de derechos, no son sujetos que puedan tener una libertad jurídica ni libertad como bien jurídico, sino que son 100% dependientes de los hombres. Mediante la jurisprudencia hemos logrado estos cambios en el Código Civil sin tener que modificarlo, pero ahí entra la duda de muchos juristas, si es necesario modificar el código como tal o tenemos que seguir dependiendo de la jurisprudencia a lo largo de la historia. Es decir, mediante este tipo de decisiones lo que hacemos es unificar todos esos casos que han marcado precedente y darles un hito en uno solo mediante las sentencias de unificación que buscan que estos casos lleguen al mismo objetivo, y es dar una solución a esos casos concretos que no tienen solución en un código tan antiguo como lo es el Código Civil. La jurisprudencia en Colombia ha tenido una historia muy trascendental, empezando porque aquí empezamos a encontrar unos métodos de interpretación. Esa interpretación debe estar ligada a muchos factores, factores sociales, factores relacionados a la historia, factores relacionados a las leyes actuales, y en el caso de la jurisprudencia, la interpretación no la podemos dejar netamente en lo taxativo. Tiene que ser una jurisprudencia detallada, debe ser una jurisprudencia que debemos analizar a mayor profundidad para poder brindar solución a los casos en concreto, como ya lo he repetido en varias ocasiones. Así como ya se ha venido hablando por parte de los doctores que me acompañan el día de hoy, factores como las legislaciones que han cambiado el Código Civil tienen una influencia muy similar al de la jurisprudencia, con la distinción que la jurisprudencia nos permite tener una mirada a aspectos futuros, no netamente en las situaciones actuales que podemos llegar a vivir en nuestro país, sino que mediante la jurisprudencia podemos ver panoramas futuros en el cual casos similares a los que ya vimos y les damos solución se pueden repetir en varias ocasiones, y mediante la jurisprudencia le damos pie al legislador para que cambie este tipo de normas que quizá no cumplen con los requisitos sociales que busca la sociedad hoy en día. Todo esto que les acabo de mencionar también tiene mucha relevancia en el sentido que Colombia, a pesar de que es el mismo Código Civil, ha pasado por ese hito histórico en Colombia de un Estado federalista a un Estado centralista, es decir, pasamos de ver la jurisprudencia como algo netamente auxiliar a darle un criterio mucho mayor y no tan externo como se le daba hace un tiempo. Andrés Bello creó el Código Civil con el fin de brindar un orden disposicional a la sociedad colombiana, sin esperar que fuéramos una civilización que a lo largo del tiempo fuera a evolucionar, que fuera a cambiar, y que en unos años se tome la decisión de conservar ese magnífico código, porque la realidad es que sus más de 2000 artículos sí logran saciar muchas de las necesidades, pero que sin embargo, a sol de hoy, cada vez ocurren más problemas y cada vez debemos ser una sociedad que se adapte a la necesidad del diario vivir. Entonces ahí es donde encontramos la importancia de la jurisprudencia. En el caso de la jurisprudencia dedicada a los asuntos civiles, podemos evidenciar los fallos históricos que ha dado la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil. Sala de Casación Civil que surge a raíz de 1991 con la institución abierta que se le da a la Corte Suprema de Justicia, sin ser el único ente para análisis y creación de jurisprudencia.
Es decir, que ya ese criterio de interpretación jurisprudencial no se queda netamente en el último recurso que tiene el mundo jurídico para poder brindar solución a los problemas, sino que ya lo vemos como un factor demasiado importante. Nótese la cantidad de sentencias, de fallos comunes y corrientes, de acciones de tutela, de demandas de mínima, menor y mayor cuantía, que logran llegar a las altas cortes mediante los recursos que se interponen contra las mismas. Porque somos un país que cada vez somos más conscientes de que no nos podemos quedar con lo de antes. Pero el Código Civil colombiano ha sido de las mejores disposiciones que tenemos. Ahí el porqué la situación a debatir no es netamente del código, sino del uso que le estamos dando y la jurisprudencia que tiene que intervenir dentro del mismo para su cumplimiento. Muchas de las premisas jurídicas de que la ley es la ley no se deben tomar a modo literal, puesto que debemos adaptarnos a cada caso a medida que vamos evolucionando socialmente. La jurisprudencia juega ese papel importante y lo seguirá jugando. Y Colombia, al tener la fortuna de ser un sistema jurídico mixto, donde conservamos el derecho positivo de las disposiciones como lo es este código, pero también estamos dispuestos a las influencias norteamericanas del precedente y la jurisprudencia, permiten que al juntar ambos elementos logremos tener un sistema que no sea tan rígido, pero que no sea tan flexible. Esto sería todo por hoy y creería que con esto se puede sintetizar que la jurisprudencia es demasiado fundamental, pero también es de tener mucho cuidado a la hora de saber cuándo la debemos aplicar y cuándo no, para conservar la esencia pura del Código Civil. Completamente entendido. Sí, yo siento que nos hemos acercado un poco a la verdad absoluta. Pero lo que todo esto demuestra es que es la necesidad de expedir un nuevo código. Que reúna todo. O mejor dicho, un nuevo código que reúna todo en un cuerpo armónico y sistemático, toda la regulación sobre relaciones jurídicas tales como personas, familias, sucesiones, Patrimonio, obligaciones, contratos y responsabilidad. Pero ¿ha habido proyectos de reforma? Calma, estimados tertuliantes. Esas son preguntas para una próxima emisión de nuestro programa pseudointelectual Radio Tertulia. Les agradecemos a todos su participación. Sin su ingenio, seriedad y aportes intelectuales, jamás nuestros oyentes habrían podido comprender de forma tan profunda el tema. Con todo esto finaliza esta primera emisión televisada de Radio Tertulia, el programa sonoro visual con mejor entendimiento del país. Recuerde, no es tertulia sin Radio Tertulia. Adiós a todos.